Hola, buen día. Este es el segundo video de la serie de cápsulas que les prometí, tocando diferentes conceptos que necesitamos saber las familias que educamos en casa. Ok, en este segundo video vamos a aprender qué es realmente el homeschooling, cuáles son sus modalidades, porque hasta el momento vimos en el primer video qué cosa es educar, ¿sí? Y nos dimos cuenta que educar es un proceso que involucra varias dimensiones del ser humano. Y al ser un proceso así de complejo, o sea, con varias dimensiones física, psicológica, emocional, intelectual, espiritual, moral, ética, etcétera, al ser un proceso que involucra varias dimensiones del ser humano, obviamente no puede ser llevado a la ligera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decidimos educar en casa, estamos decidiendo tomar las riendas de la educación con todas esas dimensiones, pero desde el seno familiar. Y entonces papá y mamá nos convertimos en los educadores de nuestros hijos, ¿sí? Tradicionalmente esto debería ser así. Las familias eran siempre las que educaban en casa y las que formaban a los chicos, hasta que nació la escuela, que nació en realidad por ahí de la escuela primaria, estoy hablando, se populariza o se vuelve mucho más visible por ahí del siglo XIX con la Revolución Industrial, cuando las familias se ven obligadas a trabajar y pues los hijos requieren ser formados de manera pues más en serie, ¿no? Créanme que yo no estoy en contra del sistema educativo en sí, pero sí creo que la educación como se maneja hoy en día es realmente una educación en serie, que no toma en cuenta las particularidades de cada individuo. Y al no tomar en cuenta las particularidades de cada individuo, pierde mucha riqueza y las personas no logran desarrollar su potencial al máximo y no logran ser realmente felices, porque les enseñan a encajar en un molde y si no encajas en el molde, no encuentras la felicidad. En cambio, cuando se te educa para que el molde seas tú mismo, es mucho más fácil tomar decisiones acertadas, es mucho más fácil buscar o pelear por unos sueños, porque el único contra el que compites eres tú y el único molde que tienes que llenar y la única persona a la que tienes que hacer feliz es a ti mismo. ¿Sí? Y al hacerte feliz a ti mismo, obviamente puedes hacer feliz a los que están a tu alrededor. Entonces, cuando nosotros decidimos educar en casa, yo tiendo a desviarme en todos lados, cuando nosotros decidimos educar en casa, es precisamente esa decisión de tomar las riendas de la educación de nuestros hijos y trabajarlas desde el seno familiar, siendo nosotros el ejemplo a seguir de nuestros hijos, ¿sí? Esto es a lo que popularmente se le conoce como homeschooling. Ahora bien, si nosotros nos vamos al significado etimológico, a mí me encanta revisar esta parte de los significados etimológicos porque nos da mucha luz sobre lo que interesa, ¿sí? Si nos vamos al significado etimológico, homeschooling es una palabra del inglés que significa literalmente enseñanza en casa, ¿sí? Y digo literalmente porque es literal, porque viene de home, casa, y schooling, que se puede traducir como enseñanza. Entonces, literalmente homeschooling es educar en casa, enseñar en casa, dar escuela en casa, ¿sí? Ahora, en Estados Unidos, el hacer homeschooling es algo muy normal, muy aceptado, muy natural. ¿Por qué razón? Porque realmente allá hay todo un sistema. En Estados Unidos está regulada la educación en casa. Entonces, cuando hablamos de educar en casa, realmente los papás se llevan a sus hijos para complementar la parte académica, es decir, ellos van a trabajar la parte académica sin descuidar el otro tipo de educación, ¿no? O sea, se supone, recuerden que lo vimos la vez pasada, que la casa trabaja la parte formacional, valores, personalidad, sueños, construcciones culturales, etcétera, y la escuela va a trabajar la parte académica, ¿no?
que es toda la parte del campo del conocimiento, desarrollo cognitivo, muchas veces también desarrollo físico, y a veces incluyen el arte. Aquí en México, de acuerdo a las nuevas regulaciones, se va a incluir el arte y el deporte como pilares fundamentales dentro de la educación, y me parece un gran acierto. Entonces, esa es una división muy clara que existe en Estados Unidos, ¿sí? Pero aquí en México hay mucha confusión sobre lo que es educar en casa. Punto número 1, porque no está regulado, ¿sí? Entonces, veamos, en México existe mucha confusión, porque la educación en casa no está regulada. Y al no estar regulada no hay leyes. O sea, yo escuché en un video por ahí, porque yo me meto a ver videos a la red sobre todos estos temas, porque yo siempre estoy buscando aprender. Y escuché por ahí que el homeschooling era válido, que se podían obtener certificaciones muy fácilmente porque era válido. Y hablaban de validez oficial. Dicen, el homeschooling tiene validez oficial. Esto es mentira, ¿sale? El homeschooling no tiene validez oficial en México. No la tiene. ¿Por qué? Porque no está regulado, porque no está permitido ni prohibido. Bueno, de hecho, existe una legislación que es las normas de control escolar para la inscripción, regularización, certificación y promoción de alumnos, algo así, ¿sí? Esas normas de control escolar dicen bien clarito, pero bien clarito, que las escuelas tienen prohibido fomentar, apoyar o difundir el homeschooling como una opción educativa. Lo tienen prohibido, ¿sí? Y que si bien las escuelas deben recibir a cualquier alumno que llegue, aun cuando no tenga antecedentes escolares por haber sido educado en casa, no deben de recibirlo así como que con fanfarria, sino deben de regañar a sus papás. Bueno, y no dice que los regañen, pero vamos, sí se menciona algo así, sin menoscabo de las sanciones a que los padres puedan hacerse acreedores. Como no existen sanciones, porque es real, no existen sanciones, pues lo que hacen las escuelas es regañarlos, ¿no? Es su sanción. Bueno, pues a mí que me regañen y que me digan lo que quieran, pero sí quiero que quede claro, el homeschooling no tiene validez oficial. No tiene validez oficial. Si alguien les dice eso es porque no está comprendiendo la legislación mexicana. No tiene validez oficial, ¿sí? Sin embargo, nuestros hijos sí tienen derecho a certificar sus estudios de diferentes maneras, ya sea porque van a Linea, ya sea porque van a otros lugares, ¿sí? Currículo extranjero, INEA y por examen de CEP. Eso se los explicaré en otro video. Pero sí quiero que quede claro porque sí me saltó mucho ese comentario de la validez oficial y es mentira. No tiene validez oficial, ¿sí? ¿Tienen derecho a certificar y a ser reconocidos sus conocimientos adquiridos autodidactamente? Sí, la ley lo marca. Tienen derecho a que sus conocimientos autodidactas sean reconocidos y certificados. Pero eso no le da validez oficial al homeschooling, ¿sale? Es una de las tantas confusiones que existen al respecto, ¿sí? Ahora, este mar de confusión que surge viene del hecho, uno, de que el homeschooling no está regulado, y dos, de que no hay un término en español adecuado para el homeschooling. No lo hay. Educar en casa se confunde mucho con lo que los papás que escolarizan hacen. O sea, escolarizan a sus hijos, pero también les dan una educación en su casa. Claro, los apoyan en sus tareas, les dicen, compórtate como debes, los llevan a clases de arte, o a lo mejor algún papá es músico y le da clases de música a sus hijos. Esa complementación que hacen de la escuela también se puede entender como educación en casa y crea confusión porque eso no es homeschooling, ¿sí? Pero sí es educar en casa, porque es lo que debe hacer la familia, educar al hijo, formarlo. Pero no es homeschooling en sí. ¿Me explico? Entonces debemos evitar este tipo de confusiones. Es una de las confusiones más comunes que hay. Otra de las confusiones que tienden a ser muy comunes es creer que el homeschooling
única y exclusivamente se va a referir a la parte intelectual. No, el homeschooling no solamente se refiere a la parte intelectual. Sí, ya vimos todas las dimensiones que tiene que ver. Otro de educar en casa, otra de las confusiones que se presentan y que me tocó, me reportan una escuela que decía validez oficial y tenía clave del centro de trabajo y todo, pero que se llamaba Homeschooling México. Ahí voy a hablar por teléfono a la escuela y a ver, oye, ¿de qué se trata? O sea, ¿están dando certificaciones? Yo dije, ¿la SEP lo aprobó? ¿Qué pasó ahí, no? No, era un kinder normal, un kinder perfectamente tradicional, escolarizado, con horario de 9 a 12, como cualquier kinder en México, como cualquier preescolar. Le habían puesto homeschooling en México porque para las docentes que hicieron el kinder, era como darle a entender a los padres que sus hijos iban a estar como en su casa. Esa escuela era como su segundo hogar. Entonces, nos damos cuenta de cómo se ha usado el término homeschooling en México. Hay una confusión, una maraña tremenda. Entonces, precisamente, lo que quiero en este video es deshacer esa maraña. Vamos a empezar por entender que la educación en casa tiene varias modalidades. Es decir, educar en casa no es una modalidad de enseñanza. Las modalidades de enseñanza son escolarizada, prepa abierta, a distancia. Esas se pueden considerar modalidades de enseñanza, ¿sí? Pero la educación en casa es más bien un estilo de vida, ¿sí? Que tiene diferentes modalidades, eso sí, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las modalidades de la educación en casa y sin escuela? Y ahorita van a ver por qué doy tanta lata como educación en casa y sin escuela, que parecería obvio, pero no, ¿eh? No. La primera modalidad es el homeschooling, ¿sí? Tal cual lo conocemos. ¿Qué es este homeschooling y por qué digo que es la primera modalidad y no lo es todo? Bueno, porque esta modalidad, ¿sí? Es una modalidad altamente estructurada en la que se sigue un currículo. Se presentan evaluaciones, se usan libros, hay horarios, planeaciones, y en ocasiones hay hasta un salón de clases en la casa, ¿no? Entonces, el homeschooling, al ser altamente estructurado, es literalmente llevar la escuela a la casa, ¿sí? Literalmente, es lo que se hace. Los papás se convierten en maestros, se establece un horario, 2 horas diarias, 3 horas diarias, 6 horas diarias, eso ya depende de cada familia, pero se establece un horario de cuántas horas diarias se va a dedicar al estudio, se establece un currículo para ver este año qué voy a enseñar de matemáticas, de español, de naturales, de historia, de física, depende cómo siga yo el currículum, ¿no? Si además hacemos un homeschooling cristiano, católico, de alguna religión, se establece un horario de estudio de la religión, ¿sí? Si hacemos un homeschooling laico, pues entonces se establece un horario de estudio a lo mejor de la filosofía, de la música, todo, pero todo tiene una estructura muy clara, un horario y un currículo que seguir, y esos currículos generalmente son extranjeros, ¿sí? No, nos vienen de Estados Unidos y al finalizar el currículo, que es por año, se mandan los portafolios de evidencia si estamos inscritos en un currículo extranjero y ellos nos regresan algo así como una boleta, que es lo que nos va a servir para posteriormente revalidar los estudios de nuestros hijos en el extranjero, ¿sí? O sea, los revalidamos aquí en México, pero son estudios cursados a distancia en el extranjero, ¿sale? Entonces, el homeschooling es eso, exclusivamente eso. Pero tiene otra modalidad, bueno, hay otra modalidad de educar en casa y sin escuela, que es el unschooling. Literalmente, unschooling significa sin escuela, tal cual. ¿Ven por qué hago la distinción de educación en casa y sin escuela? Porque el homeschooling entraría como educación en casa,
que es literalmente llevar la casa a la escuela, y el unschooling es sin escuela, es la educación sin escuela. Y cuando digo sin escuela es real, sin escuela. Aquí no hay horario, no hay currículum, no hay planeaciones, no hay salones, no hay estructura como tal, ¿sí? Aquí lo que priva es el interés del niño. El interés del niño es el eje que estructura todo. Y por lo mismo va a ser muy diferente para cada familia, ¿no? Entonces, aquí no les enseñamos a los niños en el unschooling, no se les enseña ni matemáticas ni español específicamente, sino que, por ejemplo, puede ser que hoy se levantó mi hijo, se le antojó un hot cake, y cuando le estoy haciendo el hot cake, me pregunta, mamá, ¿y de dónde vienen los hot cakes? Oh, y entonces ahí nace una clase de historia en la que a lo mejor si yo no sé de dónde vienen, yo también aprendo porque me pongo a investigar, o más bien nos ponemos a investigar, porque en el unschooling todo debe salir del niño, nos ponemos a investigar, a trabajar y adivinamos, buscamos, inferimos de dónde salió el hot cake, ¿no? Y ya cuando tenemos todo eso, nuestro hijo puede hacer un proyecto sobre la historia del hot cake, o puede hacer una maqueta de un hot cake, o puede hacer un dibujo, o puede hacer un reporte de investigación, etcétera, ¿sí? Pero lo va a hacer porque él le nace, porque él quiere, porque es su forma de aprender. Igual vamos en la calle y de pronto ve un banco y le dicen, mamá, ¿y cómo funcionan los bancos? ¡Wow! Otra clase que ya tenemos, un tema que nace de su interés. Y así vamos jalando del hilo y vamos trabajando con el niño. Una cosa muy importante, en el unschooling no hay problema con las certificaciones. O sea, en el unschooling no están preocupados porque ya tiene 11 y no ha certificado primaria. No, no, porque no nos interesa la certificación. Sí, yo hago más unschooling con mi hijo que otra cosa, ¿eh? No nos interesa la certificación, lo que nos interesa es el aprendizaje del niño. En el homeschooling sí interesa más la certificación, ¿sale? Por eso hay currículos, horarios, planeaciones, etcétera. Y obviamente buscan que el niño vaya más o menos en el tiempo que los niños que son escolarizados. Y digo más o menos porque es válido atrasarse o adelantarse, ¿eh? No, tampoco tiene que ser tan estricto. Pero digamos que es un poquito más fácil de comprender para las familias que no educan en casa. En cambio, el unschooling es muy complejo porque necesitamos no tener ninguna presión social. Es decir, por ejemplo, en mi casa todo el tiempo me están dando lata de cuándo mi hijo va a certificar su primaria, qué va a pasar el día que busque un trabajo, que a lo mejor va a ser un fracasado porque no hace nada, ¿no? Porque para ellos ver a un niño jugando todo el día en el unschooling, el juego libre es una de las bases para el aprendizaje. Pero ver a un niño jugando todo el día hace que un adulto esté todo el tiempo tenso, pensando que no está aprendiendo nada, cuando en realidad el juego es la puerta del aprendizaje. Pero ellos no lo entienden. Entonces, si uno decide el unschooling es porque realmente va uno a dejarlo libre y uno no se va a estresar, no se va a preocupar y no va a estar ahí de, ay, es que ya tiene 10, ya tiene 11, ya tiene 15 y no ha presentado ningún examen y a lo mejor nunca lo presente. No, a lo mejor sí, a lo mejor un día se levante el niño y diga, ¿sabes qué? Quiero entrar a la secundaria y pues a correrle con las certificaciones, ¿no? Pero depende del interés del niño, ¿sí? No hay nada estructurado en sí. Ahora, la otra opción, que es una palabrita que se inventó Laura Castellaro, es el flexischooling. Y el flexischooling es una combinación del homeschooling con el unschooling. Cuando yo inicié en esta parte de la educación en casa y sin escuela, inicié haciendo una combinación de ambos. Usaba las educajas como método de trabajo y entonces llevábamos algo así como un currículo y más o menos íbamos trabajando un poquito con el interés de mi hijo, con el currículo, etcétera, etcétera. E iniciamos así. Sin embargo, nos dimos cuenta que a nosotros no nos funciona la estructura.
Ni a mi hijo ni a mí nos funciona la estructura. Entonces, nos cambiamos al homeschooling. Les cuento esto porque ustedes deben estar tranquilos de probar. O sea, si ustedes empiezan con homeschooling estricto, pero de pronto ven que eso no les funciona, que los estresa mucho como familia, que se sienten abrumados todo el tiempo, no hay problema, prueben con el flexi schooling, a lo mejor es lo suyo, y entonces son más flexibles, hay una mayor libertad, no tienen que entregar exactamente los trabajos en tal fecha, no hay tanto problema, ¿me entienden? Entonces el flexi schooling es una combinación de que, por ejemplo, pueden llevar libros, pero sin horarios, o pueden llevar horarios, pero sin planeaciones, o pueden llevar un currículo, pero sin tiempo. O sea, este es el currículum que quiero cumplir, ¿cuándo? Pues en 2 años, ¿no? Entonces, no importa si veo una clase al mes, una clase a la semana. O sea, las combinaciones son infinitas y dependen de cada familia. Cada familia va a determinar cómo combina homeschooling con homeschooling para crear su flexi schooling. ¿Sí? Flexi schooling se le va a llamar a esa modalidad flexible de trabajo en la que no hay presión, en la que no hay nada de esto. ¿Sale? Ahora, estas son las 3 modalidades básicas, ¿sí? Básicas de todo la educación en casa y sin escuela aquí en México. Pero hay otras que usan parte de todas estas, ¿sí? Las otras modalidades que hay y que podemos mencionar, por ejemplo, son el wild schooling, el world schooling, y una que es creación específica, que la voy a poner ahorita aparte, ¿sí? Aquí con wild schooling, world schooling, hay un montón, de verdad, ni me las sé todas, porque es un mundo. El wild schooling, por ejemplo, que también algunos le llaman radical unschooling, es una forma muy extrema de llevar el unschooling. Y cuando digo extrema, es de verdad extrema, porque se refiere a dejar a los niños en completa, total y absoluta libertad. Que si me preguntan, mamá, la historia del hot cake, yo le digo, pues investiga. Y yo ya no me preocupe de si investigó o no investigó, porque si él interesa, lo va a hacer. Sí, o sea, realmente hay una anécdota de una mamá que lleva radical unschooling y un día tomó a su hija, le dio un mapa, le dio dinero, la llevó al centro de la ciudad donde viven y la dejó ahí y le dijo, regresa tú sola a casa. Y ella se fue a su casa y dejó a su hija ahí. Para muchos es así como que, qué irresponsabilidad de la madre, etcétera, etcétera. Para ella fue un proceso de enseñanza. Le proveyó a su hija una situación de aprendizaje. Estás perdida en medio de la ciudad, tienes un mapa, tienes dinero, ¿qué haces? La niña llegó a su casa, ¿sí? Con autobuses, con ayuda, preguntando cómo pudo, pero llegó a su casa. Le dio a su hija herramientas para sobrevivir. Y es una parte radical, porque para muchos padres, o sea, yo no me puedo imaginar dejar a mi hijo ni siquiera en la casa de mi mamá y que se venga para acá, que estamos a 5 cuadras, ¿no? A 8 cuadras. No me puedo imaginar dejarlo solo, porque soy muy aprensiva y la situación en México está muy complicada. Entonces, pero vamos, para esta mamá fue así como de, algún día yo no voy a estar y mi hija necesita saber hacer las cosas ella sola. Y tiene razón, ¿no? Pero bueno, es algo muy radical. Ahora, el world schooling, que también se le conoce como travel schooling, como trip schooling, es precisamente esa forma de escolarizar en el mundo. O sea, a través del viaje. Hay familias que viajan mucho y por lo mismo de que viajan muchísimo, no pueden estar en un solo lugar. Entonces, utilizan el viaje como pretexto para educar a sus hijos. Les muestran otras culturas, otras formas de ver la vida, otros idiomas, otra comida, un montón de cosas que uno aprende cuando viaja. Y utilizan el viaje como currículum, ¿sale? Entonces, ¿por qué les pongo aquí aparte? Porque estas
estas dos combinan, a veces son más unschooling, como el Wellschooling es un unschooling radical, es una, digamos que es una modalidad derivada del unschooling, y el Worldschooling puede llevar homeschooling, unschooling, flexischooling, o sea, ven cómo es complejo, no es como cualquier cosa así de, sí, claro. Por eso cuando dicen, aquí en México hago homeschooling, a lo mejor no haces homeschooling, a lo mejor haces worldschooling, o wildschooling, o flexischooling, o un unschooling. Tienes que analizar bien de qué manera llevas la educación en casa y decir, ok, hago esto, ¿sí? Porque todas estas son modalidades de la educación en casa y sin escuela. Y lo mejor de todo es que si quieres puedes crearte la propia. Y esa es otra de las que les voy a hablar. Es una modalidad que creó Priscila Salazar y su esposo. Ellos dos tienen a sus hijos, ¿sí? Los educan en casa. Priscila fue educada en casa en la última etapa de su enseñanza, cuando ella ya estaba más grande. Y cuando se casó, también habló con su esposo y acordaron educar a sus hijos en casa. Tienen 3 hijos preciosos y los educan en casa, ¿sí? Entonces, para ellos el homeschooling era muy estructurado, el unschooling era demasiado desestructurado, el flexi-schooling no terminaban de acomodarse, se pusieron a pensar, a buscar una palabra, un método, una forma de realmente satisfacer las necesidades educativas de sus hijos y crearon su preescolar, ¿sí? Este es un término muy, muy interesante que significa más allá de la escuela, ¿sí? Está creada por Priscila Salazar y su esposo, y para ellos la educación, para educar a los hijos se pueden valer de cualquier herramienta. Si ellos tienen 4 pilares básicos para educar, uno de los pilares es que cada quien es responsable de su propia enseñanza y de su propio aprendizaje, ¿sí? Responsable de su propia educación. Otro es que, ¿cómo se llama esto? La motivación interna es el motor, ¿sí? Uno puede motivar a los hijos todo lo que quiera uno, pero si no tienen ellos motivación propia, las cosas no funcionan. Es como cuando llevamos a nuestros hijos al fútbol, pero a ellos no les gusta el fútbol. No importa cuánto les echemos porras y les gritemos y si les compramos todo el equipo, etcétera, etcétera, no van a ser buenos en fútbol. Pero si a ellos les gusta el ballet y los apoyamos y los llevamos a ballet, van a ser geniales en ballet porque tienen la motivación interna de que les gusta el ballet. Entonces, ese es el segundo pilar de su preescolar, que la motivación interna es el motor de la educación. Si no hay motivación interna, difícilmente puede haber otra cosa, ¿sale? El tercer pilar que ellos manejan son que las relaciones familiares son la base. ¿Por qué? Porque no podemos educar en casa si nuestra familia no está primero sana. ¿Sí? En el siguiente video vamos a ver los pasos para iniciar el homeschooling y uno de los pasos más importantes es aprender a dialogar. ¿Sí? A veces la familia está compuesta por esposo, esposa, y vienen de familias que no son sanas, de familias conflictivas o disfuncionales, y traen esas disfuncionalidades a su nueva familia. Lo que buscamos al hacer homeschooling es comenzar por sanar esas disfuncionalidades en la medida de lo posible para no transmitirlas a nuestros hijos, sino romper el patrón y que nuestros hijos creen una nueva forma de relacionarse que sea sana, eficiente, emotiva, real, verdadera. Sí, por eso las relaciones familiares son las bases. Y cuarto, cualquier herramienta es buena. Este es el último pilar de su preescolar. Es válida y es buena. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Pues muy sencillo. He oído muchas familias que hacen homeschooling que lo primero que hacen es despotricar de la escuela. No, es que mi hijo es genial porque es homeschooler. Si fuera escolarizado sería una porquería. No, señores. No, empecemos por darnos cuenta que nosotros somos producto de la escolarización. En mi caso, yo soy producto de la escuela. Yo estudié desde niña,
hice preescolar, primaria, secundaria, prepa, universidad, lo que sigue, hasta que me cansé y ahorita sigo estudiando, estoy estudiando mi tercer licenciatura. Voy a una escuela en línea porque realmente no me daría tiempo de ir a una presencial, pero soy un estudiante, tal cual, y no soy mala persona, no soy tonta, no soy negada para las relaciones personales. Entonces, si nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta que la escuela puede ser una gran herramienta, pero que esa herramienta no es para todos. Así como el homeschooling no es para todos, la educación en casa y sin escuela no es para todos, la educación escolarizada tampoco es para todos, ¿sí? Mi hijo no funciona en la escuela. Y es algo que a mí me costó mucho trabajo aceptar, porque para mí la escuela siempre fue una experiencia maravillosa, ¿sí? Independientemente de los compañeros, que sí tuve muy malas experiencias, pero para mí la escuela, el aprendizaje en la escuela fue una experiencia genial. Entonces, yo quería que mi hijo tuviera esa experiencia genial en la escuela, pero a él no le funciona. Él no funciona en la escuela. En cambio, cuando hemos tomado la educación en casa y sin escuela de verdad aquí, wow, él floreció. O sea, aprende de una manera increíble, maneja un buen vocabulario, se relaciona muy bien, es un niño amable, honesto, educado. ¿Por qué? Porque a él le funciona estar en familia, ¿sí? Pero a lo mejor si hubiera tenido un hermano, a lo mejor al hermano no le funcionaba. No necesariamente es para todos. Entonces, si en algún momento dentro de nuestros objetivos educativos está el escolarizarse por cualquier cosa, porque quiero un certificado, porque no tengo los conocimientos y necesito ir a una escuela, simple y sencillamente llevarlos a una escuela de ballet. Mi hijo hizo ballet los primeros años, es una forma de escolarización y fue una herramienta buena para él, ¿sale? Entonces, no veamos a la escuela como el enemigo a vencer. La escuela no es el enemigo, puede ser un gran aliado. Todo depende cómo lo vamos a enfocar, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, enseñar en casa y sin escuela, lo que le llamamos homeschooling, en México es algo mucho, mucho, mucho más grande, ¿sí? Se refiere a todas estas opciones y versiones. Entonces, cuando decimos educar en casa y sin escuela, yo educo en casa y sin escuela, debemos analizarnos y ver, ¿y cómo educamos en casa y sin escuela? ¿Sí? Hacemos homeschooling, hacemos unschooling, hacemos flexi-schooling. Tal vez viajamos mucho y entonces hacemos world schooling o trip schooling o travel schooling. O a lo mejor somos muy radicales en dejar que nuestros hijos solitos se vayan educando por la vida y hacemos wild schooling o radical unschooling, ¿sí? O tal vez ya conocimos a Priscila, que yo tengo el gran gusto de conocerla, y realmente nos decidimos por hacer lo que ella hizo y crear un sistema propio de enseñanza, que a lo mejor le vamos a llamar de otra manera, porque ella ya al suyo le puso su preescolar y es una palabra que me encanta, pero que realmente es una modalidad propia, es un método propio que diseñaron ella y su esposo, y que es genial y muy bueno y que me fascina. Pero toma de todos estos, pero no es ninguno de ellos. Y eso es bien importante. Aquí, alguna vez se los dije a muchos, aquí no hay recetas. No es como la escuela que te dan una planeación estándar y síguela con los 35 alumnos y si de esos 35 aprenden 3, pues qué bueno. Aquí no, aquí el objetivo es que nuestros hijos aprendan, sean felices mientras aprenden y que realmente se desarrollen como personas. Entonces, no hay una sola receta, ¿sale? Eso es una de las cosas que quería yo platicar con ustedes. Este es pues básicamente el segundo video. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda en comentarios, por favor, yo con todo gusto se las respondo. El siguiente video que vamos a ver, que tocará la próxima semana, va a ser hablar sobre el desarrollo de los niños. Y ya en ese video les voy a dejar mucho material que pueden revisar para que comprendan por qué no hay que apresurar a nuestros hijos a hacer cosas, ¿sale?
Eso es algo que me queda muy, muy importante, que es el desarrollo. Y el cuarto video sí va a ser ya cómo iniciar el homeschooling. Porque antes de iniciarlo tenemos que tener claro toda esta confusión para que entonces si lo iniciamos, ya lo iniciemos con conocimiento de causa. ¿Sale? Nos estamos viendo, que se lo pasen muy bonito. Bye.